El Mostrador Podcast remecemos la actualidad junto a Fran Castillo y un equipo de atrevidos panelistas. Juntos y revueltos, la conversación política que quieres escuchar. En El Mostrador Podcast, el poder de la independencia. Muy buenos días, ¿cómo están? 9:10 y ya nos conectamos rápidamente para el Juntos y Revueltos de este miércoles 17 de julio. Como ya se imaginarán, tema obligado para el día de hoy y yo creo que para la semana va a ser la crisis de seguridad a propósito de la ola de homicidios que hemos estado viviendo durante los últimos 4 días. A partir del fin de semana ya se registran entre 15 y 17 homicidios concentrados estos últimos días. A primera hora de la mañana estaba citada en La Moneda, eso de las 8, una reunión de emergencia encabezada por la ministra del Interior, Carolina Toá, los subsecretarios, la PDI, la Fiscalía, Carabineros, para ver cómo enfrentar de manera oportuna lo que está pasando en nuestro país. En paralelo, por supuesto, corren las interpelaciones, los emplazamientos en el mundo político, algo que tensiona, por supuesto, que mucho más las cosas. A partir de lo que conversábamos en programas anteriores, todo el debate respecto a la reforma electoral, eso y mucho más van a ser algunos de los temas que vamos a estar conversando en la jornada de hoy. Paso a presentar inmediatamente a los panelistas que me acompañan, ya los vemos en pantalla. Vemos a Claudia Carvajal, jefa de la carrera de Periodismo y académica de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenos días. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Y también ya vemos en pantalla al analista e investigador senior de la Fundación para el Progreso, Jorge Gómez. Jorge, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Fran, buenos días. Hola Claudia, buenos días. Espero Hola, estén Jorge. muy bien ambas. Bien, perfecto. Vamos a comenzar entonces con algunas de las cosas que estaba comentando yo, solamente para poner en contexto, ¿no? Ya lo comentaba Mira en el programa anterior, en su conversación con la senadora Bodanovich, pero parte de lo que marcó la jornada de ayer fue que cerca del mediodía ocurrió esta balacera en una parcela en Lampa, lo que deja un total de 5 fallecidos, 5 muertos. También 7 heridos, 6 detenidos hasta ahora. Según informó Carabineros, las víctimas corresponden a 4 hombres y una mujer de nacionalidad extranjera. Así lo confirmó también el delegado presidencial Gonzalo Durán. Afirmó además que se trata de personas vinculadas al crimen organizado, lo que se suma también a la muerte de los 4 adolescentes en Quilicura durante el fin de semana, y se han también sumado otros homicidios aislados acá en la región metropolitana, en la región de Valparaíso en las últimas 24 horas, lo que también genera estrés y crisis en el ámbito político. Una de las primeras reacciones que vimos el día de ayer, y quiero partir con esto, ¿no?, fue esta exigencia por parte de la bancada de la UDI para que el presidente Boric removiera a la ministra del Interior y también a sus subsecretarios de la cartera, el subsecretario Monsalve y también el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, tras lo que está ocurriendo con estos homicidios múltiples. Y el presidente Boric respondió inmediatamente desde Paraguay, recordemos que está en visita oficial en ese país, y acusó de miopía política, de tratar de dividir cuando para enfrentar el crimen organizado tenemos que estar unidos, señaló. Tarde o temprano estas divisiones pueden pasar factura, y que no le va a pedir la renuncia a nadie porque se lo pida la UDI, y que eso quede absolutamente claro. Fueron partes de las palabras del presidente Boric el día de ayer. Quiero partir con la primera pregunta en relación a si pedir la renuncia a la autoridad en este contexto es un camino de solución o no. ¿Cómo lo ven en términos de responsabilidad y a propósito de estos momentos de crisis? Recordemos que el momento de crisis anterior en materia de seguridad fue la muerte de los carabineros en Cañetes, donde también, bueno, se hablaba en estos términos y se aceleró la agenda legislativa en materia de seguridad, los proyectos que todavía están en el Congreso. Jorge, arranquemos contigo. Es interesante la pregunta porque creo que tiene varias aristas. La primera que yo plantearía tiene que ver con efectivamente si es útil o no. A mi parecer, no es necesariamente útil, eh, considerando en el fondo la gravedad de la problemática. Aquí es muy importante el tema de los datos. Me parece que eso es lo decidor, porque, por ejemplo, según un informe de Fiscalía, los secuestros han aumentado en un 136%. El sicariato, en otro informe que hizo Fiscalía el 2023,
también había aumentado en un 41%, es decir, o sea, de un 23 a un 41%, en un aumento que es evidentemente exponencial. Y esos datos, en el fondo, van denotando la gravedad del problema, ¿no? Y eso sin agregar, por ejemplo, el problema del ingreso de personas en condición irregular o ilegal, que en muchos casos ingresan con el único fin de delinquir. Por lo tanto, considerando esa magnitud, uno debería empezar a evaluar a las autoridades y cómo eso se ha abordado. Entonces, efectivamente, solamente pedir renuncia sin considerar en el fondo el eventual desempeño o considerando el contexto, me parece que es poco funcional en términos estrictos. Sí tiene un sentido cuando empezamos a evaluar si se ha cumplido o no con la tarea encomendada, es decir, si se ha cumplido con abordar la problemática y obviamente disminuir las cifras. Y ahí yo creo que los actores políticos tienen que impugnar a quienes tienen un deber, en este caso el gobierno, pero tienen que hacerlo de una manera mucho más sofisticada, no solo pidiendo las renuncias. Y aquí creo que hay un segundo punto que me parece decidor a propósito de la pregunta, Frank, que tiene que ver con que hoy día, por ejemplo, tanto, por ejemplo, Monsalve como, por ejemplo, Eduardo Vergara, eran de los que pedían las renuncias de las autoridades anteriormente. Es decir, cuando ellos no estaban como autoridad, ellos pedían renuncias frente a situaciones de este tipo. Entonces vemos que el pedir renuncias es el recurso más inmediato y más facilista. Pero el problema es que es un recurso facilista frente a un problema que se viene arraigándose bastante tiempo en Chile, que tiene que ver, a mi parecer, con la migración ilegal, que en el fondo está generando estragos a nivel global, ¿cierto? Es decir, aquí países tradicionalmente receptores de migraciones, como por ejemplo los países escandinavos, están totalmente cambiando todas sus políticas migratorias. Dinamarca, Noruega, Suecia. Suecia incluso ha recurrido a las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado originado a manos de migrantes turcos en Suecia. Por lo tanto, acá también hay un problema en ese nivel, es decir, aquí la romantización del migrante, que en algún momento ocurrió y que se tradujo en discursos donde se decía que nadie es ilegal, obviamente no se sostiene cuando vemos que la migración ilegal trae aparejado no solo el crimen organizado en términos de narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, sino que además trae aparejado la instalación de dinámicas criminales que el país no tenía, como el sicariato, por ejemplo. Entonces acá tenemos que evaluar toda esta problemática y decir, bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer los actores políticos frente a esta problemática? Y a mí me parece que en ese sentido la mera petición de renuncias no tiene mucho propósito, Ujú. salvo que alguien presente antecedentes concretos para decir, mire, usted no está cumpliendo su función y lo que hay que hacer. Yo creo que ahí hay un punto clave en términos de que efectivamente uno podría decir que Vergara, Monsalve e incluso la ministra Toá no están dando el ancho frente al problema. Eh, pero ese sería el punto político. A mí me parece que también desde el punto de vista institucional, considerando la problemática en sí, lo que uno también esperaría es que las propuestas a nivel legal, a nivel del Congreso, fueran mucho más osadas en términos estrictos. Y ahí uno esperaría que también los actores políticos, no solo la oposición, sino que el propio oficialismo también fuera más osado en sus posturas. Eh, y eso creo que es el problema hoy día. Es decir, el problema en términos del crimen organizado que se empieza a instalar y a extender y a manifestar en Chile, sin que los actores políticos logren revertirlo, debería ser la primera preocupación de los actores políticos. Y luego con eso evaluar. Es decir, por ejemplo, yo lo que habría hecho, si fuera un legislador de la oposición, es exigirles plazos a las autoridades. Ok, ¿en cuánto tiempo usted quiere bajar esto? ¿En cuánto tiempo usted quiere disminuir el ingreso ilegal? ¿En cuánto tiempo usted quiere poner término a el tráfico de armas en Chile? Porque acá hay una presunción muy errada desde el oficialismo respecto al tema de la procedencia del armamento. Acá presumir que el armamento inscrito, legalmente inscrito, es el que hoy día abastece el crimen organizado es iluso. Hoy día lo que ocurre es que hay tráfico de armamento, eh,
y entonces obviamente ahí deberían haber plazos para el cumplimiento de ciertas tareas. Es decir, aquí lo que falta es propósito. Es decir, tienen que tener ciertos checklists para cumplir sus tareas. Y eso yo creo que ni el oficialismo ni la oposición lo están teniendo muy claro. Y ese es un problema que termina afectando a la ciudadanía. Me parece que en ese sentido el mero pedir una renuncia, cuestión que también hacía Monsalve y Vergara, Sí, sí, sí. nos tiene entrampado en una lógica que no resuelve el problema, que a mi parecer es muy, muy grave en términos estrictos. Sí, además que yo creo que ese es el punto, la gravedad del asunto. Estamos hablando de asesinatos múltiples en pocas horas. Si bien a principio de año se había comunicado a través de las cifras oficiales el descenso de los homicidios, revirtiendo la tendencia de los años anteriores, lo que hemos vivido en las últimas horas claramente nos indica que probablemente ya estamos dando un giro hacia la otra dirección. Pero claro, a ver. Para ordenar un poco, te pregunto, Claudia, primero por el punto político. ¿Qué te parece que se hagan este tipo de solicitudes de renuncia? Y también el punto institucional más complejo que aborda Jorge, que debiese ser parte central de los emplazamientos, no solamente de la oposición, sino que también cómo el oficialismo y los parlamentarios oficialistas hoy día pueden abordar de manera más multifactorial lo que está pasando. Recordemos que hay varias legislaciones que todavía no ven la luz, que siguen en curso. Infraestructura crítica, las RUF, sistema de inteligencia, Ministerio de Seguridad Pública. Cuando asesinaron a los carabineros hace algún tiempo atrás, se le puso celeridad, pero ahí quedó la conversación. No sabemos mucho qué tanta celeridad se le ha puesto en el último tiempo. Entonces, hay complejidades que se suelen olvidar y la contingencia pone cuestiones a lo mejor no tan efectivas para poder enfrentar lo que estamos viviendo. Cómo lo ves tú? Bueno, efectivamente creo que la petición de renuncias no lleva a nada, porque cuando tú pides la renuncia de alguien, supongo que tienes la idea de quién va a reemplazar, a quién vamos a poner. Es bastante simple en ese sentido. Si sale el subsecretario Monsalve, si sale el subsecretario Vergara, ¿quiénes van a tomar van a tener una solución mágica para poder resolver en una semana? Hablamos de plazos, como señala Jorge, lo que está pasando. La crisis de seguridad, como hablábamos la semana anterior, es algo que se le instaló al gobierno y que no venía considerado en su planificación, pero que tiene que atender y que tiene que tener la mayor prioridad, porque es lo que afecta al día a día de todas las personas. Tú ves las noticias en la noche y estás viendo un encuadre completo de noticias solo criminales. Y un punto importante es que nosotros tenemos que entender como sociedad que si bien la delincuencia nunca se va a acabar, la delincuencia que estamos viendo hoy en día no es la delincuencia que conocíamos hasta hace un tiempo atrás. Y esa delincuencia que estamos viendo ahora, estos crímenes que se están cometiendo, eh, pueden tener un origen multifactorial, pero redundan en una sola cosa, que es la cantidad de uso efectivo de armas y cómo estamos tratando eso a nivel nacional. Más allá de que las armas en sí tienen que tener cierto control, y como decía Jorge, no puede pensar uno que solo se están utilizando las armas que están registradas. Lo que ha tenido resultado en otros países, en experiencias comparadas, particularmente en Australia, es el control de municiones. Porque si bien es cierto, las armas se pueden incluso modificar armas que son de fogueo para que sean digamos, armas letales, las municiones no tienen esa posibilidad. Es mucho más difícil cambiar una munición. Y quizás uno de los resultados, respondiendo a tu pregunta, Fran, lo que tendríamos que considerar es cómo podemos llegar a que haya un mayor control respecto de la compra de municiones. Lo que pasó en Quilicura es impresionante. O sea, habían 4 niños afuera de una casa en una fogata y ráfagas de balas los mataron. O sea, no hay otra forma. Esto no se trata de que ellos fallecieran, no, los mataron. Y acá hay un tema particularmente complejo que tiene que ver con las infancias. Las También. infancias en nuestro país están en riesgo en múltiples áreas. Estaba la historia de uno de los chicos que murieron, que lo habían sacado de ese sector para poder darle una suerte de mejor vida y resulta muerto igual. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Nosotros hablamos también en este momento hay que resolver la crisis, pero también hay que pensar a futuro. Y el futuro tiene que ver necesariamente con las infancias. No podemos permitir que nuestras infancias estén eh,
tan vulnerables a el crimen, porque eso es lo que está pasando ahora. Se está reclutando a esta suerte de soldados, porque además se sabe que son inimputables. Entonces, es muy complejo, tal cual ustedes decían, la cantidad de variables que tenemos que considerar, pero es algo en lo que se requiere necesariamente una unidad, y no podemos seguir con la política cortoplacista o incluso pequeña respecto de quiénes renuncian, cuál es la responsabilidad de cuán mal lo han hecho. Lo que se necesita ahora es un acuerdo completo, y eso me imagino que tiene que ver un poco con la reunión que está pasando en estos momentos en la moneda, ¿no? Todas las instituciones que están comprometidas respecto del combate al crimen estén todas unidas. Estamos hablando de, el Ejecutivo, del Legislativo, del Poder de Investigación que tiene el Ministerio Público, también el Poder Judicial y, por supuesto, las policías. Entonces, es una situación extremadamente compleja en la que se requiere muy buena política, la mejor política, y no la estamos viendo. Y eso es lo más preocupante de todo. Además que si analizamos el factor del crimen organizado, claro, es un fenómeno que pilló a la institucionalidad chilena en pañales, literalmente. Y hace falta, tal como queda en evidencia después de los últimos hechos, de que hay una modernización que ya debiese estar en curso y debiésemos estar viendo, palpando resultados en relación a lo que se está haciendo al interior de las policías, del Ministerio Público, la legislación de por medio. ¿Cómo analizar, a tu juicio, Jorge, el factor del crimen organizado, lo que mencionaba Claudia respecto a su penetración en los bolsones de pobreza? ¿Qué énfasis ponerle a ese trasfondo también como parte medular de las soluciones que hoy día debiesen estar sobre la mesa? A ver, yo estoy muy de acuerdo con Claudia en varios aspectos. Efectivamente, acá el deber del Estado sobre sus ciudadanos, sobre todo sus ciudadanos en el fondo, digámoslo así, vulnerables o los menores de edad, se supone importante y debe cumplirlo. Y yo creo que cuando los jóvenes de alguna forma o los niños están en riesgo de morir por una bala loca, de ser reclutados por bandas de crimen organizado, el Estado ha dejado de cumplir su deber en términos estrictos. Ha dejado de cumplir su deber jurídico. Y yo creo que ese es un punto clave de lo que hoy día está ocurriendo. Eh, y yo creo que hay un factor que hay que analizar honestamente. Yo creo que aquí ha ocurrido también un asentamiento de anomia a nivel de la sociedad, partiendo por los grupos políticos. Los grupos políticos de alguna forma han debilitado el cumplimiento de las normativas, han sido laxos en el cumplimiento de normas, han debilitado y cuestionado instituciones. Y por lo tanto, frente a la irrupción del crimen organizado, que eventualmente se agudiza esta situación durante la pandemia, porque ahí el flujo crece, ¿cierto? De personas que finalmente lo que hacen es exportar crimen organizado, la institucionalidad chilena estaba totalmente mermada en términos estrictos. Y por lo tanto, recuperar o salir de esa situación de anomia que se evidencia, por ejemplo, cuando uno ve los vehículos sin patente. Es decir, la explosión de vehículos sin patente en el, en las calles, ¿cierto? Evidencia ese tipo de anomia, ¿cierto? En la explosión del comercio ilegal o el comercio ilícito también evidencia la anomia. Entonces, las autoridades tienen el deber de hacer cumplir las leyes, no de cuestionar las leyes. El que tiene que cuestionar las leyes es el legislativo y las modifica, pero las autoridades tienen que respetar y hacer cumplir las normas. Y yo creo que eso por bastante tiempo en Chile se dejó o se olvidó de hacer. Entonces eso también va asentando em, la posibilidad de que crezca el crimen organizado bajo esos vacíos en que las normas no se hacen respetar y no se hacen cumplir. Entonces, claro, acá hay un problema en que el Estado tiene que ejercer sus jurisdicciones como corresponde, imponiendo la ley, estableciendo el control sobre, por ejemplo, las fronteras, sobre a quienes delinquen, porque si no, cuando hay anomia y no hay cumplimiento de normas, es fácil que luego se asiente la impunidad. ¿Y dónde crece el crimen organizado? Donde hay impunidad, donde hay sensación de impunidad, donde hay sensación de que no va a haber sanción, donde hay sensación de que en el fondo las instituciones no van a hacer seguimiento de lo que ocurre. Y el problema de eso es que eso luego se empieza a extender a distintas instancias. Y eso se sabe por la experiencia de otros países donde eventualmente el crimen organizado escala a tal nivel que llega incluso a las esferas políticas o empresariales. Y por lo tanto, cuando eso se enquista, sacar a un país de esa situación es gravísimo.
por eso también UNICEF hace el llamado a propósito de estos 4 menores que mueren asesinados, Ujú. de que el Estado chileno todavía está a tiempo de evitar entrar en ese loop. Marcelo Bergman, que acaba de publicar un libro el año pasado, ¿cierto?, sobre el tema del crimen ilícito, el comercio ilícito, también va planteando que, de alguna manera, al hacer cumplir la ley, férreamente, esto es importante, férreamente hay que hacer cumplir la ley, es lo que evita que los países entren en dinámicas de, ya sea estados corruptos, estados fallidos o estados anómicos. Entonces, me parece que aquí hay un deber de la autoridad, de quienes aspiran a gobernar, de quienes están gobernando, de hacer cumplir las leyes como corresponde. No, y ese es el problema. Yo creo que hubo mucha laxitud, hubo mucho, mucha validación de la transgresión. Y desde la mínima transgresión, como no pagar el metro, hasta la transgresión de validar la violencia política, eso también va mermando la institucionalidad. Y resulta que nos damos cuenta que necesitamos que la institucionalidad nos proteja, porque cuando se desmorona la institucionalidad, cuando no hay institucionalidad, hay sujetos que obviamente aprovechan la oportunidad y empiezan a delinquir y a actuar violentamente. ¿Qué énfasis en ese sentido debiésemos poner al problema que tenemos respecto a la prevención? Porque claro, si leemos lo que fue la declaración de UNICEF, iba en ese sentido, de que el Estado debiese ser capaz de garantizar entornos seguros y libres de violencia para los niños, niñas y adolescentes. La Defensoría de la Niñez anunció una querella a propósito de lo que pasó en Quilicura y señaló el defensor que el Estado debe llegar antes, debe anticiparse. También estoy leyendo declaraciones del director de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, en el marco de todo lo que ha estado pasando, y aparte de que dijo que la cantidad de delitos violentos que estamos teniendo hoy día son los más altos de la historia, levemente superado en el contexto del estallido social, también señaló que el problema no era la persecución, sino que el problema es que la probabilidad de que nosotros nos hagamos cargo de controlar las condiciones para que esto no se repita es de mucho más difícil resolución hoy día. Es decir, de nuevo, tema de prevención. ¿Qué nos pasa con ese tema, Claudia, a tu juicio? Bueno, creo que efectivamente ese es el quid del asunto, ¿no? O sea, hay cosas que a uno le llaman la atención. En los cruces de información que no llegan, no es posible, por ejemplo, de que si va una persona con una multiplicidad de billetes de 1.000 pesos a comprar un auto Mm. de alta gama, eso no se informe, o sea, eso no sea causal de, al menos de una levantada de ceja de quien es dueño de esa automotora. Los cruces de información respecto de, por ejemplo, cómo se entregan ciertos subsidios estatales y que eso tenga correlato, digamos, con los bienes que tienen esas personas. Son cosas que se han visto en las investigaciones que han llegado finalmente a sentencias respecto del crimen organizado y que la verdad es que al leer las sentencias uno le llama la atención de por qué esta información no se supo antes, por qué esto no se detuvo antes. Y creo que en ese sentido la tecnología puede ser de gran ayuda, o sea, teniendo ahora acceso, digamos, a tanta posibilidad de cruzar información sin que haya una persona efectivamente, así como uno veía en las películas, ¿no? Como, subrayando una hojita con destacador respecto de las cosas que coinciden, es hora de utilizar la tecnología en favor de la investigación, en favor de la prevención de los delitos. Lo que hablábamos respecto de las infancias es un asunto de la mayor importancia. No es que sea importante, es de la mayor importancia, porque son las infancias, es ahí donde tú puedes hacer toda la prevención, en todos los ámbitos posibles, desde la prevención de ellos mismos para para que las infancias no sean sujetos de delitos, estoy hablando de, por ejemplo, abusos o lo que tiene que ver con vulneraciones a las propias infancias, a que ellos no sean sujetos que cometan delitos. Todo eso tiene que ver con educación y es a largo plazo. Pero eso tiene que empezar ahora, no puede empezar un poquito más allá, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. El problema con las infancias es que las infancias no votan. Entonces, como las infancias no votan, no tienen representación en los cuerpos legislativos. Por lo tanto, no hay legislación que los proteja a ellos, desde su individualidad hasta su, digamos, como grupo vulnerable. Y eso es un asunto que lo que Chile está al debe hace muchísimo tiempo y que no ha tenido, pese a que existe una institucionalidad específica para ello, el valor, digamos, o
la energía que se requiere para poder hacer una defensa. Tenemos ahora una Defensoría de la Niñez que está así como medio desmembrada, no tiene completo su institucionalidad para poder llevar adelante la labor para la que se le fue encomendada. Entonces, es muy complejo cuando tenemos como eslogan que los niños son primero en cualquier tipo de gobierno, que las infancias son primero, y nos dedicamos solo a armar comisiones o a bien a cambiarle nombre a las institucionalidades sin que realmente haya recursos, no solo recursos financieros, sino también recursos que piense en favor de esos grupos que son especialmente vulnerables. No lo olvidemos eso. En materia de derechos humanos, las infancias son un grupo especialmente vulnerable. Por lo tanto, requieren una protección especial porque no es un discurso de que efectivamente las infancias son el futuro de las sociedades. No hay otra forma de entenderlo si no es así. Los niños de ahora son los ciudadanos de 5, 6, 7, 8 años más. Entonces, no podemos considerar que simplemente se trata de que vayan a un colegio y que se les dé el carácter de niños prioritarios cuando eso no tiene un correlato real en apoyar a una formación para que esos niños, niñas y adolescentes se inserten en la sociedad de manera digna y correcta. Sí, hacemos un doble clic, solo un paréntesis, un doble clic a lo que está pasando con el tema de la infancia. Escuchamos graves, preocupantes declaraciones del defensor de la niñez hace algunas semanas donde decía que no tenían registro de los niños que estaban perdidos, que se perdían de las instituciones y no había un registro único para saber cuántos eran, dónde estaban, si es que se estaban buscando o no y quién lo estaba haciendo. Entonces, que el propio defensor de la niñez reconozca el estado de crisis que está viviendo la situación de la infancia hoy día es preocupante. Además que recomiendo las notas que ha hecho mi compañero Andrés Cárdenas en el mostrador.cl, donde habla un poco de la crisis que está pasando en el servicio Mejor Niñez, donde el Consejo de Expertos del servicio ha sido incapaz de sesionar por falta de quórum hace harto tiempo. Entonces, también hay doble clic a lo que está pasando con las instituciones, que si bien se hizo un esfuerzo para hacer una separación, ver todo lo que estaba pasando con el Sename anteriormente, se crean servicios nuevos y aún así no funciona. Entonces ahí es porque algo está pasando y no se está tomando en consideración lo grave que es esto y cómo afecta a la infancia en nuestro país. Jorge, ¿querías decir algo? Quería comentarte algo, Fran, a propósito de lo que tú mencionas, porque ahí, por ejemplo, tú ves el problema de que, por ejemplo, el Sename, todos sabemos lo que ocurrió en el Sename, lo que pasa es que parece que se nos está olvidando todo lo que ocurrió en el Sename. Y lo que ocurrió fue que finalmente hubo un cambio semántico, se le cambió el nombre al Sename y los problemas siguen ocurriendo. Y ahí hay un evidente fracaso de la institucionalidad en términos de cumplir su deber, es decir, acá hay un fallo del Estado, digámoslo así. Y además hay un factor que me parece interesante que hay que considerar, porque acá hay voy a repetir lo que dice Berman en su libro, porque hay una paradoja. Él dice que en el caso de América Latina, las condiciones de vida en términos materiales se han elevado, pero él dice que estamos ante una paradoja. Se han elevado las condiciones de vida material, pero el crimen organizado o el comercio ilícito ha aumentado. Y él dice que abordar esa paradoja es lo clave, comprenderla es lo importante. Entonces acá también vemos un tema que tiene que ver con que hoy día no estamos hablando de un crimen ligado con la pobreza, sino que es otro nivel u otro tipo de criminalidad que está operando bajo otros parámetros. Y ahí la pregunta es, por ejemplo, ¿qué tipo de cánones está promoviendo la sociedad en términos estrictos? Es un poco la discusión que se ha dado respecto al tema de la narcomúsica los narcocorridos, todo eso que en el fondo son parámetros que se extienden en la sociedad y que en el fondo a los jóvenes y a los niños se les da una señal que a mi parecer es errada en términos de lo que es el éxito material, lo que es el éxito personal, etcétera. Y eso tiene que ver con lo que estamos haciendo a nivel educativo, lo que estamos haciendo a nivel de las familias, etcétera. Y eso afecta efectivamente a las infancias. Y yo no veo en los actores políticos una preocupación en ese nivel seria, más allá de manifestaciones de preocupación. Entonces, hay una complejidad en este asunto que me parece que hay que abordarlo con esa profundidad y no de manera muy superficial. A propósito de las pedidas de renuncia,
la propia respuesta del presidente Boric me parece también superficial, es decir, se entrampa en esa discusión. En vez de decir, miren, yo no me voy a referir a ese asunto, mi foco es este otro. Y sin embargo, caen en la dinámica de responder del dime y direte. ¿Nos ayuda eso a los ciudadanos a tener una sociedad más segura? Claramente no. Además que a propósito de la respuesta de las autoridades, hace falta más pedagogía o por lo menos comunicar mejor lo que se está haciendo, en el sentido de que se ha hablado bastante en términos abstractos de los recursos que se han entregado, de las cosas que se están haciendo, la cantidad de leyes que se están tramitando, pero en contraste pasa lo que estamos viendo en los últimos días. Claudia, ¿querías decir algo? Solo para añadir a lo que dice Jorge respecto de la imagen de la delincuencia o del narco, del crimen organizado, cómo eso penetra en las infancias. Por supuesto que es más fácil cuando te ofrecen, digamos, que vas a tener un mejor pasar económico, que vas a tener, no sé, cosas de marca y todo, aunque tu vida sea más corta. Ojo con eso, porque muchas de las infancias no les importa tener una vida más corta mientras lo que tengan durante ese tiempo les va a permitir sobresalir, incluso salir de esos espacios que son muy vulneratorios de ellos. Es salir, lograr algo y que con 10 años de estudio voy a poder lograr. ¿Por qué voy a esperar 10 años cuando me lo están ofreciendo ahora en 6 meses? Y eso es muy complejo porque cuando el narco penetra en los lugares en donde debería estar el Estado, lo hace precisamente ofreciendo la rapidez que el Estado no puede ofrecer. Lo hace ofreciendo la operación que necesita una persona. Lo hace ofreciendo canchas de fútbol para que estén niños y niñas jugando allí. Y eso es muy complejo. Por eso es que nosotros, como Estado, no podemos entregar ese espacio. Y eso es lo que quizás estamos viendo ahora cuando vemos estas balaceras en Quilicura, que tiene que ver con eso, con espacios físicos y con defender esos espacios físicos que el crimen organizado ya se tomó y que está disputando con otras bandas. Y ahí están, en esos grupos están metidos las infancias, en esas bandas rivales, en esos espacios en el que las balas son las que hablan, no las palabras. Y eso es muy, muy complejo y reitero, no hago creo que énfasis suficiente en lo fundamental que es tratar ese tema ahora. Sí, a propósito de lo que hemos estado hablando en nuestro déficit preocupante y sostenido en materia de prevención por parte del Estado. Ahora, para cerrar el tema, ¿qué alertas hay que levantar o no? Pregunta, a declaraciones como las que estoy leyendo ahora y que probablemente se van a sumar más voces. El senador Insulza plantea que el gobierno debe decretar ahora estado de sitio en la región metropolitana. Ya lo habíamos escuchado veces anteriores, apoyado por algunos alcaldes, no apoyado por otros, pero sin duda se va a volver a reinstalar demandas como esta, a propósito de cómo hoy día la institucionalidad o el Congreso debiese empezar a hacerse cargo de manera concreta, Jorge. ¿Hay que levantar alerta ante estas solicitudes? A ver, yo creo que el informe de Fiscalía indica que efectivamente, si mal no recuerdo, un 48% de los delitos en el fondo de secuestro están en la región metropolitana. Es decir, acá hay una orgánica del criminal que está sentada en la región metropolitana. Por lo tanto, eventualmente se podría justificar esa acción, pero esa acción se debería justificar bajo ciertos planes. Es decir, mira, tenemos información de tales grupos y los vamos a desbaratar, pero yo creo que también tiene que ir de la mano de evitar, ¿cierto?, que ante ese tipo de anuncios los grupos criminales se trasladen a otros lugares o a otras ciudades más pequeñas, que ese es otro problema acá en Mm. Chile, que lugares como, por ejemplo, graneros o pequeños pueblos también están atacados por el crimen organizado, por bandas que imponen sus reglas sobre las personas comunes y corrientes, que imponen su violencia y que finalmente las instituciones no pueden responder porque obviamente no sé cuántas comisarías habrá en un pequeño pueblo, el grupo de carabineros no puede responder a estos grupos criminales y se requiere entonces una mayor fuerza del Estado. Acá abiertamente tenemos que hablar de una respuesta desde las fuerzas del Estado. Basta de estas como sutilezas o estos eufemismos. No, aquí tú requieres responder con fuerza del Estado. Y ante el crimen organizado tienes que actuar con fuerza, porque estas son personas que no te van a responder pacíficamente. No es una disposición a rendirse de estos grupos.
Y por lo tanto tú tienes que, el Estado tiene, ¿quién tiene la soberanía? ¿Quién tiene el monopolio y la fuerza en el territorio? ¿Es el Estado chileno o las bandas criminales? Ese es el dilema que tienen que resolver hoy día las autoridades. Y me parece que ahí hay que considerar ese dato de que hoy día el crimen organizado está muy asentado en la región metropolitana, pero me parece que toda medida tiene que resguardar a todo el territorio nacional. Eso implica cubrir y proteger la frontera y obviamente desbaratar a estos grupos de la manera más rápida posible para evitar que se extiendan. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, no queda otra respuesta. Mencionar también lo que, a propósito de lo mismo, lo que ayer decía el alcalde de Lampa, Jonathan Opaso, quien advertía que una de las necesidades más urgentes que tiene la comuna era una nueva unidad policial, porque la única comisaría que existe abarca 1.000 kilómetros compartiéndola con la comuna de Tiltil. Lo pongo como ejemplo a propósito de aquellas cuestiones más inmediatas que se necesitan atender. Pero volviendo al tema del estado de sitio, ¿qué te parecen este tipo de solicitudes, Claudia? Complejo hablar del estado de sitio, porque cuando hablamos de eso, hablamos de presencia militar y después de los militares ya no hay nada. O sea, el monopolio del uso de la fuerza está establecido para la policía, que depende del Ministerio del Interior, eh, y se hace complejo. Y además da una señal, como decía Jorge también, de que ya no tenemos más que hacer, digamos. O sea, solamente tenemos que compartir arma con arma, básicamente. Y sí, efectivamente se produce el traslado. O sea, tú aseguras una zona para que después estos grupos se vayan a la zona que sigue, sea la región de O'Higgins, sea la región de Valparaíso, sea la región del Maule, y vamos trasladando el estado de sitio. Y finalmente se empieza a extender por todo el país. Recordemos que no es la primera vez que se pide. Cuando pasó lo del asesinato de los 3 carabineros el 27 de abril, también se pidió que se decretara el estado de sitio en la macrozona sur. Entonces, Mm. siempre la solicitud rápida es, como decía Jorge recién, la renuncia y después el estado de sitio. Pero la respuesta sigue quedando pendiente. O sea, se ataca la urgencia y no se ataca el problema. Entonces, yo le pondría así como un pin a Ujú. esa solicitud para hacer un análisis un poco más complejo, que si bien es cierto, es complejo, igual tiene que ser rápido. Entonces, insisto, el problema con los militares en la calle es que después de los militares no hay nada. Entonces, hace que la sensación también de las personas sea muy compleja. Nosotros vivimos en un encuadre de seguridad muy difícil. Tienes a todo el mundo de alguna manera con ciertos miedos, independiente de donde estén. Trasladarse en la región metropolitana es complejo, pero trasladarse desde la región metropolitana a otras zonas también es complejo. O sea, como recordaba Jorge, en Graneros fue lo que pasó con los agricultores a los que mataron cuando empezó, digamos, esta ola muy fuerte de asesinatos en autos, y que vino después poco tiempo después pasó lo de Ojeda, y así han ido cada vez más, ha sido como una siembra que ha Mm. ido creciendo. Y lo que pasó el fin de semana, claro, yo no tengo recuerdo de algo tan grave, con 16 homicidios en la región metropolitana, uno en la región de Valparaíso, y Sí, creo que además esta mañana sí, en Cerro además. Navia hubo nuevamente una persona que mataron mientras estaba al interior de su auto. Sí. Entonces, estamos efectivamente ante una crisis, pero la ciudadanía la percibe con aún mayor terror cuando ve que de todas partes empiezan a pedir cosas y no hay nada claro, no hay una respuesta completa. Insisto en que esta reunión de la mañana, en que están todas las institucionalidades, debe salir con una declaración completa del Estado. No, no con que la oposición diga X y el oficialismo diga Y. Es acá el Estado de Chile el que tiene que hacerse responsable con todas sus instituciones de cómo vamos a enfrentar esta crisis. Sí, vamos a ver finalmente, ya para cambiar de tema, o sea, la misma Ah, línea de las tensiones, ¿no? Jorge, querías decir sí, algo? Sí, agregaría un comentario muy importante que me sí. parece que es relevante porque efectivamente cuando ya la fuerza militar es la última opción, eso es lo que eventualmente a mi parecer se debería evitar, es decir, tener que llegar a la última opción. ¿Por qué? Porque esa última opción puede ser exitosa, es decir, que tú acabas con estas estructuras, o puede ser
un fracaso como por ejemplo ocurrió en México, donde por ejemplo el grupo Los Zetas, era un cartel fuertemente armado, provenía de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano. Es decir, en un momento dado los miembros de las fuerzas de seguridad mexicana encontraron que era más viable ser narcotraficante que defender el Estado de Derecho. Entonces, es muy, muy delicada la situación, pero tú tienes que de alguna forma pensar en cómo evitar que estos grupos terminen finalmente armando estructuras de paramilitares o ejércitos irregulares en términos estrictos. Y ahí, por ejemplo, tú tienes el caso de la Araucanía, donde tú tienes que desbaratar a esos grupos organizados armados, porque de lo contrario te empiezan a controlar los territorios, empiezan a imponer sus reglas. Entonces, es muy delicada la situación, pero creo que, como dice UNICEF, todavía estamos a tiempo de hacerlo, pero se requiere que la autoridad política, los actores políticos actúen también con la seriedad que requiere el asunto. De lo contrario, vamos a terminar efectivamente como otros países donde finalmente los grupos organizados controlan las regiones, controlan ciudades, sacan candidatos, eligen alcaldes, concejales, eligen gobernadores, no sé. Y eso ya es otro tema eh, eh, mucho más grave, obviamente. Sí, y volvemos además, es como un loop, ¿no? Volvemos al tema de la urgencia de sacar adelante una reforma del sistema de inteligencia, porque claro, tener militares en la calle puede tener un efecto disuasivo, pero en términos estructurales, ¿qué puede resolver en relación al crimen organizado? Muy poco en la calle, ¿no? Porque opera de otra forma. Así que vamos a ver cómo se sigue desarrollando, a ver qué otro tipo de declaraciones tenemos durante el día por parte de los representantes políticos, a ver qué sale de la reunión de la moneda también. Y quiero cerrar con el tema, siguiendo con la línea de las tensiones que existen hoy día, marcadas por el tema de la seguridad, pero también marcadas por el tema electoral, porque sigue el debate o sea, respecto a la reforma electoral y el veto presidencial que va a ser ingresado para restituir las multas, ¿no? A propósito de que se rechazó esto en el Senado la semana pasada, pero haciendo la diferencia de que los extranjeros que hoy día puedan votar no tengan asociada a una multa. Eso, o por lo menos esa es la aspiración del gobierno. Escuchaba hoy día al senador Galilea, presidente de Renovación Nacional, muy duros términos referirse a este tema. Ya lo habían hecho la semana, o sea, esta semana, las declaraciones de Chile Vamos. Él señala que cambiar las reglas electorales a puertas de una elección es de tal gravedad que lesiona las confianzas, y se ha llegado a extrapolar esto no solamente en relación al debate electoral, sino que puede dañar también las relaciones y las negociaciones en las otras cosas que están en curso, como la reforma previsional. Lo plantean esos términos porque le parece tan grave por parte del Ejecutivo, que es muy difícil que se pueda subsanar si es que no revierten la intención de este veto presidencial de hacer la distinción con los extranjeros en materia de multa. ¿Cómo han visto el desarrollo de ese debate ya para cerrar, que debiese despejarse de aquí a que termine esta semana, que termina la semana distrital y mañana, o sea, la próxima semana se regresa al Congreso y esto ya debiese ser votado a la brevedad? Claudia. Bueno, la derecha está en una encrucijada ahora, porque tienen dos opciones: o votan a favor votan en favor del veto, digamos, tal como está considerando, como lo plantearía el gobierno, que es que la obligatoriedad del voto es para los ciudadanos, por lo tanto la multa también es para los ciudadanos, Ujú. y se mantiene la idea de que los ciudadanos extranjeros avecindados hace más de 5 años en Chile puedan votar, lo que es una rareza en general a nivel electoral mundial, digamos. Creo que son muy pocos países los que les permiten a los extranjeros votar en Chile, particularmente en elecciones como presidenciales o Presidenciales. regionales. Ujú. Pueden votar en elecciones más bien locales, pero la otra opción de la derecha es simplemente no votar en favor del veto, y eso significaría en rigor que el voto obligatorio no tendría multa, por lo tanto solo sería declarativo. Eh, es bien extraño lo que pasa con este proyecto, porque en rigor era solamente para hacer la elección en 2 días, y de repente devino en esto Sí. que incluye incluso un cambio en el padrón electoral. Entonces, estando, digamos, a puertas de una votación. Creo que el 27 de julio debería estar todo esto resuelto, y estamos a 10 días. Sí. Entonces, si bien es cierto, partió siendo algo que pudo haber sido muy simple, devino en algo muy complejo,
y aún no yo honestamente que lo he analizado, no logro entender cómo llegamos a esto, porque es como que agarrar una bola de nieve que tiene trampado incluso la reforma de pensiones. O sea, al fin y al cabo, todo se está viendo en relación a este precio, digamos, que es el cambio respecto de si el voto es obligatorio para todos o solo para los ciudadanos. Y eso es muy, muy peligroso porque necesitamos, y reitero lo que hemos dicho desde el principio, necesitamos en este momento muy buena política. Y estamos teniendo muy mala política en todos los ámbitos posibles, muy mala política, desde la oposición, el oficialismo, todo ha sido muy, muy, muy mal llevado, muy poco acuerdo, mucho de sacarse pañitos y trapitos al sol el uno al otro a ver cuál es el rédito político que estoy obteniendo y solamente pensando en la cuenta corta que es la elección que tengo ahora. Entonces, y todo esto teñido con esta tremenda crisis de seguridad en la que realmente necesitamos una unión. Entonces, ha sido realmente una cosa muy difícil de comprender para quienes nos gusta analizar el asunto político, cómo se ven los caminos del Congreso, y ha sido incomprensible realmente. No es posible entender que algo que debió haber sido tan simple se haya enrevesado de tal manera que tiene riesgo los proyectos más importantes que requiere este gobierno en estos 2 años que le quedan. Así es que así como una respuesta respecto a eso, no, solo tengo interrogantes, la verdad. Sí, y que probablemente también la tienen muchos porque hay un mal timing, evidentemente, porque estamos a 10 días de inscribir las elecciones y me imagino que el director del CERVEL se debe estar agarrando la cabeza a 2 manos, porque recordemos que la petición inicial de todo esto fue por parte del CERVEL para poder hacer esto en 2 días y ha devenido en un debate muy, muy complejo. Jorge, para cerrar. Yo concuerdo con Claudia, yo creo que aquí estamos ante una muy mala política. Muy mala política porque evidencia el cortoplacismo de los legisladores, un cortoplacismo que además está ajustándose a eh, sus intereses y no a los intereses en el fondo de la nación o del interés general, sino que a sus intereses, burdamente. Y entonces están impulsando una ley ad hoc en el fondo. Esto es muy ad hoc en función de sus cálculos electorales y eso me parece que es una vergüenza en términos estrictos porque es muy dañino. Eh, Porque además es una ley que se está haciendo mediante unos subterfugios muy tramposos y por eso efectivamente, como dice Claudia, no se logra entender qué es lo que quieren hacer en términos estrictos. Eh, Porque vemos acá una distinción, primero es claro, está la distinción entre el ciudadano, que es lo que hablábamos la semana pasada, que puede votar y ser electo para cargos de representación, pero en la misma Constitución se establece que los extranjeros que cumplen con ciertos requisitos tienen el derecho al sufragio. Hoy día lo que ocurre es que mediante unos subterfugios se establece la posibilidad de que el extranjero que cumple con esos requisitos y que eventualmente puede ejercer el sufragio, queda liberado de una multa, Sí, eso es. mientras que el ciudadano, que es el que puede ser electo y además votar, no queda liberado de la multa. Es decir, se establece una distinción entre las personas en Chile, legal, pero que no se explica, no tiene justificación en términos estrictos. ¿Cuál es la justificación para liberar al extranjero que eventualmente tiene la posibilidad de votar, de ejercer ese sufragio, versus el ciudadano que también tiene la posibilidad y el deber de ejercerlo? No se explica. Y yo creo que es meramente un cálculo electoral, un corto plazo, que distorsiona el ejercicio del sufragio, que eventualmente abre la puerta a una serie de otras distorsiones. Y lo más grave es que aquí hay distorsiones a nivel constitucional, es decir, aquí se contraviene el artículo 15 de la Constitución, efectivamente, que es el tema del deber del derecho al sufragio. Y por lo tanto ahí me parece que estamos ante una muy mala política y queda en evidencia que nuestros legisladores finalmente, eh, por decirlo menos, dejan mucho que desear en lo que hacen. Ujú. No puedo decir otra cosa porque en realidad también yo estoy igual que Claudia, no logro entender qué es lo que pretenden. Des- Es muy absurdo lo que están haciendo. Sí, hay bastante desconcierto en todo esto. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando este debate a partir de la próxima semana, cuando esto sea ingresado y votado. Noticia en desarrollo también las repercusiones y las declaraciones que podamos tener durante el día en materia de
la crisis de seguridad, temas que vamos a estar comentando la próxima semana junto a Claudia y Jorge. Muchísimas gracias, como siempre, por el tiempo con la audiencia del Mostrador. Que tengan un muy buen día. Chao, chao. Igual, también. cuídense mucho. Chao. Que tengan Chao. buena semana. Yo también me Vale, despido, chao. no sin antes contarles que para saber más de lo que está pasando en el mundo de la ciencia y la cultura, te puedes sumar a nuestra comunidad Cultívate, el newsletter del Mostrador sobre todos estos temas, y lo puedes hacer de manera gratuita en la sección newsletter del mostrador.cl. Síganse informando con nosotros y nos volvemos a encontrar mañana jueves, como siempre, a partir de las 9 de la mañana. Chao, chao. Cerramos por hoy Juntos y Revueltos. De 9 a 10 de la mañana, remecemos la actualidad junto a Fran Castillo y sus atrevidos panelistas. En el Mostrador Podcast, el poder de la independencia.